Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Toman en cuenta para participar y estar aquí al frente. Yo creo que nos podemos saber quién merece estar aquí, pues yo creo que nadie de nosotros sería merecedor de ocupar este lugar, pero le doy gracias a Dios y a los hermanos en Cristo que toman en cuenta y voy a tratar de compartirles el tema que me toca presentar el día de hoy de la mejor manera posible. Así que antes de dar aquí vamos a elevar una oración al Señor para que Él hable a nuestras vidas y el Espíritu Santo sea el que nos edifique y nos haga sentir algo en nuestros corazones con la enseñanza del día de hoy. Tienes el rostro de nuestro Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo, porque me permites estar aquí, Señor, compartiendo esta enseñanza con mis hermanos. Yo te pido por las vidas de cada uno de ellos, que todos ellos que se encuentran en este lugar, que tienen una esperanza, con condición, Señor, con el deseo de añadir conocimiento a sus vidas, Señor, se los puedas dar por medio de su Espíritu Santo. Yo te pido que uses mi vida, Señor, para poder hablar a tu pueblo, Señor, a tus ministros, a tus líderes, Señor, en las diferentes iglesias, Señor, parte de tu cuerpo celestial. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema que me invitaron a compartir se llama un líder tiene un sueño. Si lo ponemos a leer el tema así muy literalmente, decía el hermano Martino, un líder tiene sueño. ¿Cómo se llama? Tiene sueño, tiene un sueño. Dice el hermano, si tiene sueños porque más está encima de ellos. Una broma de hermano. El tema es que un líder tiene un sueño, pero no estamos hablando de un sueño romántico, un sueño de aquellos en que estamos dormidos, ¿verdad? Estamos hablando de un sueño llamado visión, una visión. Una visión, por definición, es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio. Es una definición que encontré. Y dice, esta visión debe ser por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Es un sueño alcanzable a largo plazo en el futuro aspirado. No es un sueño imposible, no es un sueño que no se pueda realizar. Un líder debe tener un sueño que le permita llegar a su objetivo en un periodo de tiempo determinado y con los medios que sea posible hacerse llegar para lograr ese sueño, que sea afortunado, que Dios ha depositado en ese corazón. Miren, la historia secular nos muestra diferentes tipos de historias y nos habla de historias de éxitos, de fracasos, historias de gente perseverante o de personas que han luchado por alcanzar ese sueño del que estamos hablando. Esta historia nos presenta una historia de un hombre que en el año 1831, un hombre que fracasó en los negocios y cayó en la bancarrota. Sus negocios fueron mal, terminó mal y ese hombre fracasó en esos negocios y cayó en la bancarrota. Luego se postuló para ser como un diputado en la legislatura de su país en Estados Unidos en el año 1832. Fue derrotado en esas elecciones. En el año 1835, cuando estaba él a punto de casarse, su prometida se muere, fallece. Y este hombre, un año después, sufre un colapso nervioso. Después de tantos fracasos, de tantos obstáculos en el camino, él tiene un colapso nervioso en el año 1836.
Después, en el año de 1848, en el año de 1855, otra vez va a las elecciones y vuelve a perder en las elecciones. En el año 1856, él busca la vicepresidencia de Estados Unidos y vuelve a perder. No logra el éxito, lo que se propone. Hasta que en el año 1858 busca el Senado de la República y, para su mala suerte o mala fortuna, es derrotado en esas elecciones de nueva cuenta. Pero en el año de 1860, después de muchos años de perseverar, de tener firme en su mente el sueño que tenía él, proyectado en su mente, en el año 1860, él es elegido presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de Abraham Lincoln. Le llevó 30 años aproximadamente, desde el año 1831 hasta el año 1860. 29 años de tener un sueño, de luchar, de postularse, de fracasar una y otra vez, hasta que logró su sueño. Fue presidente de los Estados Unidos y ha sido considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido esa nación. Él dejó su huella en la historia de los Estados Unidos. Una historia de éxito después de mucha perseverancia y de muchos fracasos. Jugadores de básquetbol como Michael Jordan han hablado de su historia de éxito. Sabemos quién es Michael Jordan, los que les gusta el básquetbol. Sabemos todo lo que logró en todos los años que él practicó ese deporte. Y él dijo que el éxito significaba fallar, tirar demasiadas veces y fallar, pero también encestar en muchas ocasiones. Se puede fracasar muchas veces, pero las veces que cuentan y las que dejan una huella imborrables son las que tú obtienes el éxito, lo que te propones, pero siempre y cuando tú tengas una visión, un sueño en tu mente. Pero ¿cómo es esa visión? Los que quieran abrir su Biblia en Proverbios 29, 18. Van a encontrar un pasaje que habla sobre la visión. En la versión de la Biblia que yo tengo, dice profecía, pero en la nueva versión internacional dice donde no hay visión. Vamos a ver Proverbios 29, 18. La Escritura dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En la nueva versión internacional dice: donde no hay visión el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. En esta porción de la Escritura, la palabra profecía que leemos en la versión Reina Valera 60, vemos que se traduce como donde no hay visión también. Dice profecía, pero también se habla de visión, tener visión. ¿Por qué dice que el pueblo se extravía donde no hay visión? Porque cuando tú no tienes determinado el rumbo que quieres seguir, pues te vas a perder simplemente. No sabes a dónde dirigir tu barca, no sabes para dónde darle al timón, porque no tienes una visión definida en tu mente de para allá voy. Muchas veces tomamos un cargo, tenemos un trabajo que realizar, pero nunca nos proponemos en nuestra mente decir hasta dónde queremos llegar, por ponernos una meta al corto, mediano o largo plazo. Eso es muy importante cuando estamos en el camino de Dios, tener una visión. La visión, para que sea una visión exitosa, debe ser clara. Debemos saber exactamente, de preferencia escribirlo, decir: mi visión es esta, evangelizar esta colonia, esta población, o mi máximo deseo es tener un terreno de 300 metros y hacer mi iglesia de tantos metros cuadrados y tener un estacionamiento de tantos metros, tener una visión clara, decir: bueno, a lo mejor a mí me está pareciendo imposible lo que yo me estoy planteando en mi mente, pero para Dios no hay imposible. Uno va solo a llevar a cabo esa misión.
Sabes que tienes el respaldo de Dios en tu vida. Entonces esa visión póntela bien clara y empieza a caminar conforme a esa visión. Otro de los requisitos para que la visión sea exitosa debe tener un enfoque futuro. Es decir, no te vas a poner un plazo de decir, bueno, esta semana voy a trabajar para hacer esto, porque sería una visión muy corta. No tendrías una visión de futuro, una visión más allá de lo que tienen los demás. Entonces tú puedes plantearte plazos de 1 año, 5 años, a tal vez 10 años o más, para llevar a cabo una visión que tú tengas y que Dios haya sembrado en tu mente. Una visión, cuando es de Dios, trae cambios positivos. Tú te vas dando cuenta de que esa visión es de Dios porque va produciendo frutos. Y esos frutos son buenos. Tú dices, bueno, es que si Dios no quisiera que eso se llevara a cabo, pues Dios mismo me iría poniendo obstáculos o encontraría yo dificultades, y esto va avanzando y va creciendo la grey y va siendo de bendición. Entonces hay cambios positivos, esta visión es buena. También una visión lleva un proceso en el interior de nosotros. Cuando Dios quiere algo contigo y tú estás en contacto con Dios, empieza a haber una relación de intimidad. Ese es el primer paso para que haya una visión en tu vida que sea prosperada por Dios. Una intimidad. En este estudio se nos pone este proceso de la visión, o el proceso de una visión, como el proceso de un embarazo. Se nos pone ese ejemplo, porque hay intimidad, concepción, gestación, labor y nacimiento. Esos son los pasos que debe haber para que haya algo, que haya un fruto bueno de esa visión que tú tienes en mente. En primer lugar, cuando tú llegas a la iglesia, llegas desorientado, no sabes de qué se trata, no sabes lo que es la vida de iglesia. Vamos llegando, pero conforme pasa el tiempo, nosotros vamos conociendo lo que es una vida consagrada a Dios. Empezamos a caminar, empezamos a saber lo que son las pruebas, las luchas, lo que significa el reino de Dios aquí en la tierra, lo que significa la cruz de Jesucristo, lo que Él vino a hacer en esa cruz. Empezamos a caminar y en ese proceso empezamos a tener una intimidad con nuestro Creador, una intimidad que nos permite estar en contacto, tener oración y que Él se comunique con nosotros y nosotros platiquemos con Él. Y dentro de esa intimidad es donde nace la semilla que Dios va a depositar en tu corazón para que empiece a crecer. Esto se llama concepción, es el siguiente paso. Después de la intimidad viene la concepción. Dios deposita una pequeña semilla en tu corazón, en tu mente, y esa semilla, al ser depositada, va a empezar a crecer. Todo ese proceso de que esa semilla crezca dentro de ti se llama gestación. Pueden pasar 9 meses en una gestación de un ser humano. Hay animales que tienen periodos de gestación mayores y otros menores, pero hay un periodo. Esa semilla va creciendo, va madurando, va formándose. Cuando hablamos de una semilla de un árbol, pues van saliéndole las hojas, va creciendo el tallo, las raíces se van profundizando. Todo eso es un proceso que se llama gestación, un crecimiento al interior tuyo, donde esa intimidad y esa concepción va creciendo, va teniendo un porqué, un para qué. Tú te vas formando una idea clara en tu mente de lo que quieres hacer para Dios, y Dios va teniendo en ti un proceso de frutos. Después viene una labor. ¿Cuál es esa labor? La labor de parto. Dentro de el proceso en el que tú esa visión la vas madurando y vas trabajando para que esa visión se vaya haciendo una realidad, pues en el proceso de labor, de parto, ese es el momento de los más peligrosos dentro del embarazo de una mujer.
ese también es el que hay más luchas y pruebas del cristiano. Es donde ves que mucha gente te pone obstáculos, llegan y sientes que las cosas van caminando y de repente se te presenta alguien que te echa abajo todo lo que llevabas realizado durante un buen tiempo. Llega alguien que te pone desánimo y te habla y te dice: ¿sabes qué? Eso que tú tienes en mente es una locura, estás loco. No es posible que tú pienses así. Ponte a trabajar, ponte a ganar dinero. No es posible que estés perdiendo el tiempo de una iglesia. Hay de todo. Claro que aquí en la iglesia cristiana no hay eso. Pero a lo mejor por otros lados, hermanos, ustedes han recibido noticias de gente así, que pone obstáculos, que nos sirven de piedra de tropiezo, que son la piedrita del zapato. Incluso autoridades, hermanos de la iglesia mismo, te ponen obstáculos. Después, un día llegas bien gozoso a la iglesia, llegas con todo el ánimo, llevas todo el amor de Jesucristo en tu vida y te pones al frente y de repente ves que gestos te hacen reír. Cuando está uno aquí al frente se da uno cuenta de todas las caras que hay. Te hacen gestos, te ponen malas caras. Y tú tal vez pasando hambre, pasando dificultades, porque la vida de un cristiano y de un pastor y de un líder no es fácil. A lo mejor el día anterior padeciste con tu familia para echarte un taquito de frijoles, pero el amor de Dios está en tu vida y llegas con ese ánimo de compartirlo y te ponen malas caras. Te hacen gestos, no te dan ni la mano, te voltean la cara cuando los quieres saludar. Son obstáculos, son cosas que te desaniman, que hacen que tu corazón desfallezca, porque estás luchando contra eso y te lo encuentras, hermano, cuando llegas a la iglesia, que es el lugar donde supuestamente a veces llegamos a querer descansar de las cosas del mundo. Y ahí, en la iglesia, es donde encuentras la peor oposición, las peores caras, todo lo malo que puedas encontrar. Yo siempre he dicho, hermano, y lo sostengo, y hasta la fecha ha sido una realidad, que las peores decepciones, las peores luchas las ha tenido en la iglesia. Muchas veces uno tiene amistades afuera, conocidos, pero no pasa de haber un malentendido, le dejas de hablar para siempre y se acabó el problema. Pero en la iglesia, hermano, son problemas que llevas por años a veces. Soportar los hermanos, soportar personas que te hacen la vida imposible, que incluso, contrario a lo que se pudiera pensar, te odian, hermano. Es increíble, pero al interior de la iglesia está todo esto. Y la Biblia es clara y lo dice, pero muchas veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta creerlo, ¿no? Dice la palabra que la cizaña iba a crecer juntamente con el trigo, pero que no la quitáramos porque íbamos a dañar el trigo. Así que está creciendo el trigo, pero también la cizaña está ahí. Y esa oposición no la podemos desarraigar. Va a ser ¿cómo dice? El aguijón en tu carne. Por siempre van a estar ahí. Tal vez llegue el momento en que Dios agarre y los aparte por tu salud espiritual, pero existe eso. Todo eso es parte de la labor. Cuando tú estás luchando por tener una visión, por esa visión que has tenido, que quieres que se lleve a cabo, que salga a la luz. El último paso de esa visión es el nacimiento. Cuando ves eso que te propusiste, ese equipo que formaste, ese trabajo que has realizado, todas esas luchas y pruebas que padeciste para que se llevara a cabo eso que estabas esperando, de repente ves que se convierte en una realidad y te pones bien contento y hay gozo en tu corazón porque Dios respondió, porque estás viendo físicamente el resultado. Nosotros nos gozamos todavía, hermano, y yo creo que nos vamos a dejar de gozar de haber podido llevar a cabo esta obra. Tal vez para muchos es poco, pero para nosotros significa tener ya un templo en forma, no estar en un lugar prestado. Para nosotros este pequeño lugar significa mucho. Es parte de la visión del pastor,
y del trabajo de muchos hermanos que pusieron de su esfuerzo, de su tiempo, de sus recursos para que se llevara a cabo todo esto. Es parte de una visión. Nadie, ningún cristiano, ningún líder puede vivir sin una visión. Esto es, no se puede divorciar. Un líder que no tiene visión, pues no es líder. No tiene planes, no tiene en su mente nada, Dios no ha puesto nada en su corazón. Es forzoso que un líder tenga una visión. Y cuando viene el nacimiento, entonces sí se te acercan muchos y te dicen felicidades, hermano, mira qué bonito. Y se te acercan personas que tal vez nunca trabajaron, que nunca pusieron un peso para la obra, y son los primeros que se ponen ahí a festejar y quieren ser convidados de la mesa del festejo. Dan ganas de una patada. Pero no, hermano, detente, no hagas eso. El reino de Dios necesita obreros. Aprovecha ese momento que ese hermano se te acercó. Mira, hermano, pues esto que ves es parte de una visión. Te invito a formar parte de ella. Involúcralos, aunque te den ganas de darles un patada de repente. Involúcralos, invítales a ser parte de ello. En este estudio se nos muestran unos pasos para cumplir la visión de Dios. Y en la Biblia hay un ejemplo hermoso acerca de esa visión y cómo cumplirla. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Vamos a ver en Mateo 9:35 cómo el Señor Jesucristo trabajó, qué es lo que hizo para llevar a cabo su visión, la visión que Él tenía, lo que había sido Él encomendado a hacer en esta tierra. Él fue enviado para algo, se puso a trabajar en ese algo que le había sido encomendado, que había sido puesto en sus manos. Y Él tenía una visión clara de lo que quería. En Mateo 9:35, la Biblia no nos dice que cuando Él recibió esa encomienda, se haya sentado a las puertas de la carpintería a esperar a que llegaran personas. Él salió y se puso a recorrer las tierras. Dice el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En este pasajes, la Biblia nos muestra que Jesús se puso a observar la condición humana, se puso a involucrarse con las personas y darse cuenta qué necesitaban esas personas. Él observó con detenimiento, se involucró, caminó, recorrió todas las ciudades y aldeas. Me imagino que esto le llevó algún tiempo, no han de haber sido pocas, pero las recorrió todas. Se dio cuenta de lo que la gente necesitaba. Y más adelante dice la palabra, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, ese momento, Él, a través de esa visión que tenía, hasta ese momento que Él había trabajado solo, que esos discípulos que Él ya había ido llamando, solamente observaban. Ellos no hacían nada, solamente observaban lo que Jesucristo iba haciendo. Se maravillaban tal vez le ayudaban a conseguir alimento o algunas otras cosas, pero no tenían una función. Hasta ese momento, entonces el Señor, en el verso 37 dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Él se dio cuenta que toda esta gente necesitaba sanidad, una sanidad física, una sanidad emocional, una sanidad espiritual, y que no había suficiente gente que les llevara eso que ellos necesitaban. Él entonces en su mente tuvo un diagnóstico de lo que estaba pasando en ese momento con toda la gente de las aldeas, de las comunidades, y dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es necesario más
discípulos, más personas que me apoyen para llevar a cabo lo que estoy yo haciendo. En el capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hizo? Delegó responsabilidades. El verso 2 nos da el nombre de todos los apóstoles. En el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, quitar fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. El Señor Jesucristo preparó, les advirtió, los puso, los preparó para que supieran lo que se avecinaba con este ministerio que estaban ellos recibiendo, con esta nueva ocupación que les estaba dando, y les expresó por dónde debían ir, por dónde no debían ir, a quién debían predicar, dónde meterse, dónde no meterse. En el verso 14 vemos como les dice: y si alguno no recibiere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En una ocasión que andábamos predicando, invitamos a hermanos de otras iglesias y andábamos por allá por Titlán, y había hermanos que tal vez no les habían dado una orientación o una capacitación de cómo ir, de cómo enfrentar a las personas, porque no es cualquier cosa pararse, tocar una puerta y predicarles. Muchas veces te reciben mal, muchas veces te reciben hasta con insultos, y siempre es necesario que alguien que va a salir, que va a predicar, sepa a lo que se va a enfrentar y sepa exactamente cómo hacerlo. Decirle: ¿sabes qué? Estos versículos son buenos para predicar. Si una persona te rechaza, dile: Dios te bendiga y retírate en paz. Pues no, estos hermanitos andaban un poco perdidos y los mandaban luego al infierno. Pues lo que no los recibiste te vas a ir al infierno. Luego los condenaban a las personas que no los querían recibir. Y esto no es dar amor, no es reflejar el amor de Jesucristo. Simplemente se enojaban y reflejaban ese coraje de que no fueron recibidos. Y el Señor Jesucristo se los hago ver, porque como líderes es necesario que esto lo hagamos nosotros. Si vas a mandar a alguien va a ser tu colaborador, dile exactamente cómo quieres que se lleve a cabo el trabajo o la labor que va a desempeñar, para que no haya sorpresas. El Señor Jesucristo les dijo, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Les estaba diciendo: bueno, ustedes van a comer de lo que la misma gente les vaya dando, ¿sí? Y no se sientan mal, son dignos de ese alimento que van a recibir, porque son obreros de Dios. Y ahí van. Ellos fueron enseñados cómo hacer su trabajo. Dios, hermano, deposita en el corazón humano estos sueños, esas visiones, esas metas, a través de los cuales muestra su propósito en tu vida. En muchas ocasiones, cuando uno empieza en el Evangelio, uno tiene el temor de ser enviado, de decir: bueno, me van a mandar, pero yo no sé ni qué decir, ni qué hacer. No me han enseñado a hacer el trabajo. Dios nos va a usar de una manera sobrenatural en el momento que Él nos dé su respaldo, en el momento que Él te haya llamado para realizar algún trabajo. No te preocupes por tu preparación. Muchas personas, hermano, y no es que esté mal, se preparan, estudian mucho, se preparan con años de anticipación, y muchas veces, para su sorpresa,
cuando Dios los manda a realizar un trabajo, no tiene nada que ver con todo lo que estudiaron. Eso es, para Dios es basura. Dios nos manda a realizar un trabajo que ellos nunca se esperaron y ni sabían qué hacer ni cómo realizar, pero Dios les enseña cómo. Dios les da esa inspiración. Dios les dice, yo te respaldo, y en este momento estás preparado para llevarlo a cabo. Y en el momento que pisan un lugar, en el momento que se enfrentan a alguien que no conocen, a alguien que les está atacando tal vez, o alguien que está en su contra, el mismo Espíritu Santo obra a través de ellos, porque Dios los va respaldando, Dios les va dando qué decir, qué hablar, con el poder de su Espíritu. Cuando Dios habla a través de las personas, hermanos, los demonios se sujetan. Yo creo que hay una historia que me ha gustado, me causa risa, me causa gracia, pero es una realidad. Es una historia tal vez verídica, tal vez sea mentira, pero es así, hermanos, se los voy a contar. Dicen que en una ocasión una mujer habló a un programa radiofónico y dijo, era una estación cristiana, y esta mujer habló y dijo, hermanos, por favor, yo quisiera pedir una ayuda. En este momento yo estoy pasando una dificultad económica, no tengo dinero, no tengo ni para comer. Si hay alguien dentro de los que están escuchando, de los que escuchan esta estación, que pueda apoyarme con algo de comida, con alguna despensa o algo, yo se los voy a agradecer porque no tengo nada. Entonces estos hermanos que estaban al micrófono dijeron, bueno, ya escucharon ustedes, la hermana no tiene nada, si ustedes, Dios toca su corazón y quieren compartirle algo de lo que ustedes tienen, pues pueden hacerlo llegar aquí. Ya nosotros les vamos a decir dónde está ella para que se lo lleven y ella pueda pasar estos días de dificultad que está pasando. Dicen que en ese momento unos satanistas escucharon lo que ella estaba pidiendo y dijeron, bueno, vamos a aprovechar esto para burlarnos de ella. Y agarraron, juntaron dinero y con ese dinero compraron mucha comida, mucha despensa, cosas caras, las juntaron y las llevaron allá a la estación. Dijeron, bueno, ¿a dónde está esta mujer? Queremos llevarle esto, miren todo esto. Los de la estación ni siquiera se imaginaban quiénes eran. Dijeron, bueno, está bien, vamos a dar la dirección de ella, vive en tal lugar, llévenselo. Y dijeron ellos, bueno, ahí vamos. Le llevaron a esta mujer toda esta bendición y ella lo recibió, les dio las gracias, les dijo que Dios les bendiga, muchas gracias por todo esto, porque es mucho, es más de lo que yo esperaba. Y que le dicen ellos, pero usted no pregunta quién se lo manda. Ellos querían decir, se lo manda el diablo, estas cosas. Y ella les dijo, bueno, dice, no me interesa quién lo haya mandado, dice, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y habían llevado esto, hermanos, y se quedaron chancos. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros llevamos a cabo lo que Dios quiere, cuando esa visión luchamos por llevarla a cabo, cuando nos rodeamos de gente idónea, cuando oramos a Dios, le decimos, Señor, dame un equipo para que yo pueda llevar a cabo ese plan, esa semilla que tú plantaste en mi corazón, y luchas, perseveras, batallas contra personas, contra huestes, contra todo lo que nos enfrentamos como cristianos. Tú dejas ya de ser un luchador y te conviertes en un conquistador. Tú conquistas, tú tienes una conquista en el reino espiritual. Y eso es algo que nos vamos a llevar como una ganancia para allá, cuando estemos allá arriba, con nuestras moradas. Es el lugar que Dios nos tiene preparado. Como decía el pastor, es una piedra más en tu corona. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Espero que haya sido de provecho esta enseñanza. Dios les bendiga.
de pie, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bien, los que gustan en la parte de atrás, bueno, ahorita no. Ya están los volantes, traen bolsita o en sus pantalones, que alcancen a llevarse. Esta es la bendición que hemos recibido y queremos compartirla con ustedes también. Así que ahorita ponte de pie, me un fuerte aplauso al Señor, que vamos a cantar una alabanza.